Mariano Selman, conductor del Frasco, es un programa, bueno, dice El Frasco Medio Sin Cura, es el título total. Es un programa muy bueno que dan por Hispan TV, los invito a YouTube, tienen su canal también, El Frasco Medio Sin Cura, la verdad está genial, una mezcla de humor con política, fantástico. Espero que tengan su lugar en algún canal de cable, en C5N, en algún lugar, porque la verdad les va a encantar a la gente, les va a encantar, pero métanse en YouTube a verlo porque realmente vale la pena. Y Mariano, la verdad que un conductor, yo por lo menos, de primera vez que lo vi, dije, espectacular. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, realmente te lo digo, muy, muy bueno. Y bueno, para empezar la entrevista, o esta charla, vamos a hacerlo más distendida. Quería Dale. preguntarte, vos sos de Buenos Aires? ¿Dónde naciste vos, Mariano? Sí, exacto. Nací acá en la ciudad de Buenos Aires. Soy de acá y, digamos, siempre viví acá. Estudié diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Así que allí, digamos, comenzó un poco todo esto. Mira vos, en Buenos Aires. ¿Y cuándo arrancaste con todo esto? ¿Antes del Frasco? ¿Estuviste en algún otro programa, en algún periódico? Sí, digamos que el frasco es la primera experiencia delante de cámara, siempre estuve detrás de cámara, eso es culpa de Javier que está por ahí, que se le ocurrió que podía llegar a hacer algo delante de cámara. Siempre, digamos, trabajé en la productora Frame Producciones y ahí con Javier y con Martín, que son amigos, comenzamos con Atlas La Otra Pasión, un programa que se emitió por Fox Sí, Sports. sí, me este, acuerdo. bueno, era un programa, digamos, que contaba la historia del último de los últimos, del equipo que fue considerado en su momento el peor equipo, por decirlo de alguna forma, del fútbol mundial, inclusive, porque ha descendido tantas veces que, bueno, pobre Atlas, ¿no? Entonces nos gustó esta idea de contar la historia del lado B del fútbol, el otro lado, el que no se cuenta, ¿no? El de los tipos ultramillonarios que firman contratos estratosféricos. Nada que ver, la historia de los tipos que tienen un trabajo, se levantan y de pronto, bueno, tienen que ir temprano a trabajar y después van a entrenar y no viven del fútbol. Lo hacen por amor a la camiseta. Exactamente. Y la verdad que generó mucha repercusión en Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, el programa era seguido, al punto de que había, digamos, cuando venían turistas, había paquetes turísticos que les ofrecían ir a la cancha de Atlas. Mirá vos, no tenía ese dato, qué Sí, interesante. sí, Y increíble. la, Gente que decía, por ejemplo, que venía me acuerdo, de Cali, de Colombia. Parte del tour que les ofrecían en ese momento era ir a General Rodríguez, que para la gente que nos ven en América Latina, es un lugar, no es un lugar turístico de por sí, es un lugar del Gran Buenos Aires, tranquilo. Y bueno, había partidos y de repente había turistas que llegaban a ver a sus ídolos que salían por la tele. bien. Y decime, después de entonces de Atlas, de este programa sobre el equipo que descendía continuamente, que yo me acuerdo porque, bueno, mi viejo es muy futbolero y se lo ponía también a ver, ¿cómo llegaste al Frasco? ¿Fue entre medio de eso y el Frasco hubo muchas otras cosas también? ¿Cómo fue ese Sí, interín? hicimos varios programas, pero quizás lo que puede ser un denominador común es que a partir de la experiencia de Atlas, tuvimos mucho, digamos, nos identificamos mucho con la cuestión social y entonces empezamos siempre a indagar, a tratar contenidos que tenían de alguna forma un contenido político, un contenido social. Hicimos programas en Canal A, en Canal Encuentro, y de a poco nos empezamos a involucrar más en las redes sociales, cuando por supuesto, bueno, empezaron a tener más auge. Y lo que pasó fue que nos empezó a interesar mucho el periodismo internacional, las noticias, y desde siempre hubo como una cuestión con los medios, viste, de estar viendo de reojo algunas cosas. Yo pertenezco a la colectividad árabe y Ah, mira vos. desde aquel 2003, que fue la lamentable invasión a Irak, como decía Galeano, Galeano decía que esa fue una de las peores mentiras del temprano, en ese momento, siglo XXI. Que en ese momento no estaba acuñado el término de fake news. Se decía, nada, era una mentira lo de las armas de destrucción masiva. Y uno dice, bueno, está bien,
las mentiras, pero 1 millón de personas fueron asesinadas. 1 millón de personas en Irak murieron por una fake news. O sea, a raíz de esa falsa noticia, inventaron un motivo para invadir Irak, más allá de las circunstancias y demás, ¿no? De Irak, pero a partir de eso siempre nos inquietó este tema de cómo puede ser que desde los medios se logre instalar algo tan fácilmente que la gente, porque en ese momento hubo manifestaciones en contra, sin duda, pero también estaba esa idea de que, bueno, no, este tipo tiene armas que pueden hacer destruir el mundo, entonces no. Y bueno, a partir de eso nos involucramos en distintos proyectos en redes sociales, en Facebook y demás, contando el otro lado. Y ahí viene de nuevo a cuento Atlas, es el otro lado, siempre hay un lado B. Nosotros me acuerdo que decíamos que si la historia la escriben las que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, que hay alguien que no pudo contar su historia, que no puede contar su historia, que no tiene visibilización, que los medios lo callan, y me parece que pasa eso, o sea, se aplica a la vida. Cuando vos de pronto, no sé, un periodista X, dice algo contra Venezuela, como es algo que al poder hegemónico le conviene, tiene visibilidad, está en primera A, por decirlo de alguna manera, está en primera línea, salen los titulares de todos lados, pero cuando alguien dice, a ver, pero veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, hablemos con el pueblo de Venezuela, a ver qué opina. Bueno, eso ya va al descenso. No, no lo tienen en cuenta. Entonces, de ahí, a partir de esta experiencia de las redes sociales y de contar las noticias y de analizar, se nos ocurrió hacer un programa, bueno, con un toque humorístico, irónico, que analice un poco lo que se dice en la semana y lo que hay detrás, porque evidentemente, o sea, si yo creo todo lo que me dice la CNN o el New York Times, o incluso canales de acá como Infobae, y estamos en problemas. Estamos en muchos problemas. Ahora, qué interesante lo que decís acerca de se nos ocurrió hacer un programa humorístico. Vos viste cómo, y además es corto, son 30, 35 minutos, 40 minutos de programa, cortito, ahí al pie, como decimos acá en Argentina, y entra más, ¿no? Desde lo emocional, desde una noticia que te indigna, pero que a la vez le encontrás ya lo humorístico de tan desopilante, tanta injusticia que hay atrás de tanto estos hechos del imperialismo hacia los demás países, y uno le encuentra, bueno, me acuerdo el que hicieron con el tema de la invasión de estos mercenarios a Venezuela, que estaba genial, cómo empezaba, claro, tanto de Hollywood nos dicen de Rambo, de Terminator, Schwarzenegger, que son todos mercenarios imbatibles, y estos tipos, los milicianos venezolanos, los pescadores, los detuvieron ahí por Choroní. Yo conozco esa playa, por cierto, espectacular toda esa zona, y los detuvieron y los metieron presos. Genial, ¿viste? Y la verdad ustedes le dieron ese toque de humor que hace que, claro, que no solo que no te llegue a indignar, ¿viste? Te indigna, pero a la vez te causa gracia. Entonces, esa es la mezcla que hoy en día yo creo que se necesita en la televisión, que hace falta este tipo de programas para que le entre la información a la gente y que sean cortos y rápidos, que no aburran. Este nuevo formato, o no sé si nuevo, pero este tipo de programas son los que más se necesitan. Sí, Quería muchas gracias. pasar, o sea, quería pasar respecto a, bueno, vos estás en Buenos Aires. ¿Cómo está Ujú. para que le cuentes a la gente que está conectada, son de otros países o que van a ver en el canal YouTube esta entrevista? ¿Cómo está la situación en Buenos Aires con el COVID? Contame, y bueno, y capital, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que es una situación muy delicada, porque lo que se ve, digamos, al principio cuando en fines de marzo, mediados de marzo, fines de marzo, se establece la cuarentena obligatoria, hubo, digamos, un acatamiento, y creo que eso lo que permitió de alguna forma es a lo que ahora se denomina AMBA, ¿no? Que se puso tan de moda el término, que es capital más el Gran Buenos Aires, logró de alguna manera contener el avance del virus, se logró contener, pero inevitablemente lo que fue pasando con los meses es que mucha gente, más allá del lema, ¿no? Quédate en casa, que por supuesto hay mucha gente que puede hacerlo, lamentablemente hay gente que quizás por una cuestión de falta de recursos no tiene la posibilidad, y esa se entiende que, digamos,
gente salga porque tiene que ganarse el sustento de alguna forma. Ahora, lo que también ha pasado en paralelo es que lamentablemente hay gente que sí tenía la posibilidad de quedarse, de resguardarse, pero no es solamente de resguardarse a uno, es de resguardar al otro, al tipo, a tu vecino, a tu familia. Y no lo hizo, o le restó importancia, en muchos casos por mezquindad política, podríamos decirlo, o por seguir a determinado extracto político y mediático, y acá nuevamente vuelve a surgir lo mediático, que minimizaban todo, o sea, minimizaban el peligro y decían, bueno, pero la cuarentena, si yo estoy en cuarentena no soy libre, una mezcla de conceptos bastante extraña. Y lo que terminó pasando es que, bueno, ahora hay un aumento exponencial, lamentablemente, y lo que en esos primeros meses o primeras semanas se veía, ahora está desvirtuado. O sea, no hay, digamos, fácticamente no hay cuarentena. En este momento uno sale a la calle y lamentablemente hay gente por todos lados. A mí me causa gracia porque durante mucho tiempo se explicó cómo se tiene que usar el barbijo, todo, bueno, gente que usa el barbijo en la perilla, Sí, lo claro. tiene, digamos, de moda Sí, nada más. sí, 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 sí. Este, ¿Y cómo le y expli- o sea, ¿cómo le explicarías a la gente qué son, por un nuevo término, ¿no? Los famosos anticuarentena. ¿Cómo los definís bueno, vos? ¿Cómo le explicás al que está en otro país diciendo qué son los anticuarentena en Argentina? Viste que una cosa que yo ya es desopilante, ya siento que hay una locura tan generalizada a veces, que igual es un sector reducido, pero realmente yo no lo puedo creer las cosas que dicen, ¿no? es tremendo y nuevamente acá el rol de los medios es central, pero no solo el rol de los medios propiamente dichos o los conocidos, los hegemónicos, en las redes sociales también. Es difícil de definir, Diego, porque creo que ni ellos se pueden definir. Uno veía a veces las entrevistas y les hacían preguntas y en algunos casos no sabían concretamente bien cuál era el motivo por el cual estaban yendo. O sea, evidentemente hay quizás prima la oposición al gobierno. Supongamos que va por ahí. Sí, Pero por lo menos tener un poquito de basamento, de decir, bueno, yo concretamente me opongo. Y lo que uno veía eran declaraciones muy dispares. Ojo, también había gente que tenía una pyme, un negocio y bueno, debido a las circunstancias de la pandemia, tenía problemas económicos y se manifestaba. Pero digamos que había mucha gente que decía cosas verdaderamente desopilantes, sacadas de cualquier lado. Ahí me parece que esa gente tiene un alto nivel de vulnerabilidad a lo que se puede decir en cualquier lado. ¿A qué me refiero? Cuando, digamos, uno tiene cierto espíritu crítico, que es necesario, es, digamos, vital, te diría, sí. no da por sentado cualquier cosa. Y entonces, de repente, en una manifestación hace pocos días, un tipo decía, no, porque la vacuna está hecha con fetos humanos. Pero digamos, ¿cuál es el basamento en qué te basas para decir eso? ¿Que un tipo en YouTube se puso delante de una cámara y dijo eso? Hay una cuestión, yo tampoco quiero catalogar a todos de conspiranoicos y demás, porque del otro lado también hay que analizar, la Organización Mundial de la Salud no es, digamos, una organización, bueno, que tipos tan transparentes y demás. Hay laboratorios, por supuesto que hay intereses de por medio, pero eso es una cosa. Ahora, a pensar que todo es una conspiración para determinados planes que nos afectan a todo el mundo, bueno, me parece que hay una distancia muy grande. Y lo mismo pasa con el tema de gente con carteles también que promocionaba el tema del dióxido de cloro, porque de pronto en los medios se difundió. Y terminó con gente lamentablemente que ha fallecido. O sea, no es un tema menor el minimizar, porque acá también lo que ha sucedido es que por una cuestión de afiliación o simpatía política, se terminó denostando el trabajo de los infectólogos. Es triste porque Sí, tipos que estudiaron años, estudiar una carrera de infectología requiere años y años, 9, 10 años
para finalmente lograr ese título. Y de repente, no sé, leo en Facebook, bueno, tome dióxido de cloro y ya se Y ya solucionará está, todo. ya se solucionó todo. Ahora, hace poco, vos recién dijiste, un pequeño falleció en Neuquén, si no me Sí, equivoco, le señor. dieron como medio litro de dióxido de cloro a los Sí, padres, desesperados por el bombardeo mediático, por esos mensajes contradictorios que por un lado te dicen, te cuentan los muertos día por día, y por otro lado te dicen no pasa nada, salgan, protesten, después salen a protestar y a la vez le echan la culpa al gobierno porque había gente protestando, o sea, un nivel de locura generalizada en donde además hay ciertos periodistas de la derecha argentina que se han enfermado. Y uno de ellos, muy conocido acá, no vamos a nombrarlo, pero estaba bastante grave, si no me equivoco. sí, sí, estuvo en terapia intensiva y lamentablemente, por supuesto que, no sé, Dios quiera que todos puedan salir adelante, se mejoren, pero también lo que sucede es que quizás esta pandemia potenció esa cuestión de que aquellos que no tenían empatía con las personas, no lo van a tener ahora. Y uno dice qué pena, ¿no? Porque no es solamente no tener empatía. Ese no tener empatía en este caso significa salir, que a mí no me importe nada la vida del otro y terminar generando contagios. Hubo un caso también, quizás paradigmático, un señor anticuarentena, seguidor de determinado partido que se jactaba de estar en la calle y hacía fuck you a cámara y demás, y lamentablemente terminó contrayendo el virus y falleció. Sí, Entonces uno sí, sí, dice, sí. bueno, pero ¿cuál es el límite? O sea, no hay... uno trata de decir, bueno, los medios, porque cuando se trata de discusión política y que uno te plantee una posición y otra, bueno, la discusión, pero en este caso está la vida en juego. Sobre Totalmente. todo, bueno, las personas vulnerables, la gente mayor, que no tiene quizás la opción y da pena cuando se ven esas cosas. Ni Totalmente. hablar, ni hablar de argumentos de estos anticuarentena que escuché ahí por la tele, que bueno, empiezan con el tema de las vacunas, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ponerse a las vacunas y demás, y dejan deslizar por ahí, pero ¿usted cree que la Tierra es redonda? Sí, 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 complicado. Es Entonces uno dice, complicado. bueno, no solo no es que nos, digamos, tenemos que tener actualización de datos científicos de ahora, hay que ir hasta la época de Galileo Galilei para hacerle entender a esta gente que está equivocada. O sea, es difícil tener un intercambio, un diálogo, o por lo menos tratar de hacer reflexionar a alguien que piensa que la Tierra está sostenida por una tortuga. Sí, no, es muy... Bueno, se acaba de conectar Roberto Salas Díaz, peruano él. Un saludo, Roberto. Recién, Roberto, te quiero contar que estábamos hablando con Mariano, porque sé que en Perú habían hecho un programa o están difundiendo el tema del también el dióxido este famoso de cloro y que falleció un pequeño en una de las provincias acá de la Patagonia Argentina por consumir dióxido de cloro. Los padres le dieron mucho. Simplemente para que tenga ese dato, Roberto. Mariano. Contame, vamos a ir antes de ir a que me cuentes cómo evaluás vos el gobierno de Alberto Fernández, si estos movimientos anticuarentena son espontáneos o tenemos a la oposición ahí fraguando algún plan, tratando de por abajo tratar de estimular, además de los medios, digamos, ciertos partidos políticos estimulando esta salida de la gente en contra del gobierno. ¿Cómo vos ves el rol de la No, oposición no, acá? yo creo que absolutamente están fogoneados, fomentados, impulsados permanentemente. O sea, no es que es algo, bueno, el hartazgo de la gente a la cuarentena, es algo que se viene fomentando desde el comienzo. Y fíjate que pasa, hay una contradicción evidente. Los políticos, probablemente el ala dura de lo que se dice cambiemos, ya desde el comienzo menospreciaba a los infectólogos, decía, bueno, que esto es un atentado contra la democracia, que la gente no es libre. Y me parece atinada la reflexión que hacía Alberto Fernández, que decía, bueno, pero vos para ser libre tenés que tener vida, tenés que estar vivo, fundamentalmente. O sea, y es lo que, digamos, el análisis lógico. Y bueno, lo que me da la impresión de que no solo estuvo fogoneado, sino que intentan sacar rédito político de un hartazgo que no es que, esto es lo que quizás nos lleve a la reflexión, no es que
el anticuarentena está harto. Por supuesto que estamos todos agotados, cansados. Hemos sido expuestos a una situación que nadie esperaba. O sea, yo no estoy feliz de no poder ver a mi familia. Al contrario, a mí me hace mal no estar con mis afectos, no ver a mi gente. Y lo mismo le debe pasar a un montón de gente. Pero tenemos que reflexionar un poquito, que pensar en que no es todo uno. Quizás, bueno, el neoliberalismo se caracteriza por el yo y se terminó ahí. Pero me parece que tiene que haber una reflexión profunda. Es difícil, ¿no? Porque si un tipo te dice que la Tierra es cuadrada, bueno, es difícil tener una reflexión. Pero lamentablemente la oposición lo ha fogoneado y ¿sabes qué? Me da la impresión que están esperando que haya, hasta ahora hay 8.400 más o menos fallecidos, 400.000 contagios, que es un número altísimo, pero teniendo en cuenta la cantidad de infectados al número de fallecidos con lo que sucedió en lugares como Inglaterra, donde los muertos superan los 40.000, se ha manejado con cierto éxito, podríamos decir, la cuestión. Pero me da la impresión de que esa oposición hasta es capaz de esperar que aumenten exponencialmente los números de fallecidos para responsabilizar al gobierno por haber actuado mal. O sea, primero propiciar que la gente salga, que la gente no respete las normas y demás, y después lo que hacen es, con el resultado de lo que genera eso, es decir, bueno, ahora miren qué mal que está actuando. Me parece muy hipócrita. Sí, como siempre acuden a lo emocional de las personas, ¿no es cierto? Nunca a razonar el porqué y a pensar cómo esos medios contribuyeron directamente a que esas muertes sucedan. De hecho, hace poco un periodista, yo lo difundí por mis redes, también un periodista de la derecha argentina, festejando cuando le decían la cantidad de contagios que estaban pronosticados. Una cosa Sí, después él lo que increíble. adujo era que esa celebración era producto de que le habían dicho por la cucaracha que estaba ganando en rating por un punto y demás. De todas formas, me parece que si ese era el argumento, no era el momento adecuado para que estaban hablando de que en Argentina iba a haber 10.000 infectados y yo, digamos, tomaría cierto recado antes Sí, de sí, sí. celebrar, aunque hubiese sido por otra cosa. Sí, acá me dice Lauti Falcón, dice, la oposición es Clarín, Diego, es constantemente pegarle al gobierno o a Cristina, ya cansa Clarín. Clarín para los que son de otros países es la gran corporación mediática hegemónica de Argentina y una de las más grandes de toda Latinoamérica, para el que no sabe. Toda la razón tiene Lucas, acá dice. Bueno, quería ir entonces, evalúame de una forma concreta el gobierno de Alberto Fernández. ¿Es posible evaluarlo en medio de una pandemia? ¿Cómo lo evaluarías Y vos? sí, es difícil porque las circunstancias, digamos, asume el gobierno y 2 meses después se da una situación inusitada a nivel mundial. Es difícil, digamos, hacer una evaluación sin tener en cuenta este tema, Bien, pero digamos que a nivel, no sé, por lo menos desde lo discursivo, se ve que hay buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, eso podría decir uno de cualquier político bien, que asume. Sin embargo, me parece que hubo medidas de contingencia que eh, fueron destinadas a los sectores más vulnerables. Hay, si no me equivoco, 9 millones de personas beneficiarias de la IFE, que es una medida, bueno, seguramente insuficiente, ¿no? Pero destinada a paliar el padecimiento de mucha gente que no tiene otro ingreso. Y bueno, no se puede hacer una estimación sobre algo que no ha sucedido, pero uno se pregunta qué hubiese pasado en Argentina si hubiese sido reelegido Cambiemos con una pandemia de estas características. E sí, inmediatamente me remito a Brasil, por ejemplo. exacto. Una irresponsabilidad absoluta, minimizar todo el tiempo la pandemia. Y hay muchos especialistas, muchos analistas que dicen que en Brasil se difunde una cifra, hubo polémicas incluso de, bueno, no difundamos tanto ahora, pero se llegó a hablar de que el número real de Brasil era 10 veces mayor del difundido en 10. las encuestas, lo cual es terrible. Si uno ve los números, que ya son, digamos, complicados, bueno, imaginarse 10 veces más es complicado. Entonces, la evaluación en ese sentido me parece que, digamos que ahora es un gobierno de contingencia.
no solo por la pandemia en sí, sino por la situación que lamentablemente ha dejado el macrismo, que ya era grave de por sí, con una deuda con el FMI inédita, y digamos, lidiar con esa situación, bueno, evidentemente no es sencilla, ¿no? Sí, No sí, está sí, exento sí. de contradicciones, ¿no? El gobierno, pero hasta el momento es un gobierno de contingencia, digamos, no sé si se Sí, puede evaluar perfecto. desde otro punto de vista. Perfecto. Y para que la gente que, bueno, que está afuera, que desconoce cómo quedó Argentina con Macri, bueno, una deuda superior a 200.000 millones de dólares en 4 años y nosotros estamos festejando, que sí es para festejar, por supuesto, la reestructuración de la deuda, que no vamos a pagar. Ayer Alberto Fernández lo decía, ¿no? En Sobredosis de TV. Ujú. De hecho, me gustó mucho el programa ayer, muy interesante. Cómo Argentina no va a pagar 45.000 millones de dólares, una quita aproximada de eso. Bueno, pero queda un montón más. O sea, uno se alegra, pero de todos modos, ¿cómo vamos a hacer para pagar este desfasaje total de las cuentas del país por parte del neoliberalismo, cuando nos dejaron un país acorralado totalmente a la merced de fondos de inversión como BlackRock? O sea, ni más ni menos. Entonces, Totalmente. realmente para que se entienda, ¿no? Porque hay muchos países por ahí que por ahí que se quejan de la situación que tienen y ven a Argentina como si fuéramos, no sé, el paraíso de Latinoamérica. Y no se confundan, ¿eh? Hay muchísima pobreza, muchísima miseria. El neoliberalismo arrasó literalmente con este país. Así que no crean que es tan así como le dicen los medios en otros países. Y esta pregunta te quería hacer respecto, no sé si escuchaste las declaraciones de Felipe Solá sobre Venezuela. Acá, bueno, hay mucho público venezolano que va a ver esto y, bueno, estuvieron muy enojados con esas declaraciones. Si bien Alberto Fernández salió a decir su postura, lo cual, bueno, es medio contradictorio que un presidente diga una cosa y que el canciller otra. Quizá podría ser entendido desde el punto de vista estratégico, quizá, pero bueno, no por eso vamos a desconocer lo que dijo Felipe Solá. ¿Vos cómo lo interpretás? Bueno, por eso también te decía que no está exento de contradicciones el gobierno. Me parece que hay una cuestión, Felipe Solá, si no me equivoco, en octubre, noviembre del año pasado, se atajaba y decía que cualquier expresión sobre Venezuela no iba a tener que ver con la renegociación de la deuda, y yo no sé si creerle o no. Pero me da la impresión de que hay una contradicción, o sea, eh, inclusive leyendo la nota de esta declaración, él habló de un gobierno autoritario y demás, hay autoritarismo en Venezuela, pero bueno, como siempre pasa, es importante también ver qué hay en el contenido. Dijo Bien, esto, y lo que dijo, que me parece que quizás es la cuestión central, dijo, el gobierno de Venezuela es un gobierno legítimo. Y ahí me parece que está el nudo de la cuestión de lo que no quieren los medios hegemónicos, de lo que le molesta a Infobae, que es que un tipo diga, bueno, dijo que el gobierno era autoritario, pero dijo que es un gobierno legítimo, votado por el pueblo. Y bueno, digamos, ahí también hay una contradicción. Como un gobierno, digamos, que fue elegido por el pueblo, está bien, lo catalogás de autoritario porque te parece autoritario, pero me parece que ahí es cuando es el límite y que Alberto Fernández, si no me equivoco, después de esa declaración tuvo una charla con Víctor Hugo Morales en la que él le plantea, bueno, presidente, jueguese de alguna forma, ¿qué es lo que piensa sí. concretamente sobre Venezuela? Y ahí, bueno, puso paños fríos y de alguna manera avaló el gobierno, porque lo que se busca constantemente es lo contrario. En estos medios lo que están buscando es que no reconozcan ni siquiera el gobierno de Maduro como tal y se le dé crédito a una cuestión impresentable, absolutamente impresentable como Guaidó. Guaidó, ¿no? Qué personaje. Hace meses, ¿no? Como que quedó ahí, no sé, cada Sí. tanto alguien dice, ah, sí, el presidente encargado. Bueno, Bueno, lo eh, que, lo que se está diciendo en Venezuela es eso, ¿no? Por eso hay mucha gente del gobierno que se está enfermando. Bueno, acabo de leer a Roberto Sala, el peruano, que le dice a Orlenis, una periodista venezolana, la verdad que está haciendo un trabajo espectacular allá, con muchos seguidores en sus redes,
yo no sabía, por dar a entender acá, que cómo vas con el coronavirus. Bueno, no sé si Orlenis está conectada todavía, pero bueno, le mando saludos, después le voy a escribir. No sabía, parece que agarró el COVID, por lo que dice Roberto, espero que esté bien. Pero hubo muchos dirigentes chavistas que se están enfermando, entre ellos Diosdado Cabello, ni más ni menos, que hace poco había tenido una entrevista, había prestado unas declaraciones y tenía la voz irreconocible. Así que no sé si fue entubado. Y la gente, de hecho, había gente de la oposición, por supuesto, ya que había fallecido Diosdado, que ese no era Diosdado. Bueno, apareció Diosdado, se rehabilitó Diosdado, está bien. Hace poco falleció también otro político venezolano, ahora se me fue el nombre. Discúlpenme los venezolanos que están mirando, ahora voy a acordarme. Y varios políticos decían, bueno, porque la oposición no está trabajando, está escondida en la casa, por eso no se infecta, y sí se infecta el chavismo, es lo que se está diciendo así, claramente, los que trabajan tienen más posibilidades de infectarse que los que no trabajan, y bueno, la oposición venezolana que tanto se queja del gobierno revolucionario, se ve que lo tienen a Guaidó muy guardado, seguramente con DirecTV, que ahora volvió a Venezuela, con Netflix. Pero bueno, te quería preguntar también, Mariano, ¿vos crees que es posible que se vuelva a reflotar el tema de la UNASUR, tan fortalecida como estuvo hace unos años atrás con estos gobiernos que van a quedar en la historia de Latinoamérica? Y digamos que una expresión de deseo sería, ojalá que sí. Lo que sucede es que lamentablemente la situación regional es muy desfavorable. Es decir, tenés a Piñera en Chile, tenés a Bolsonaro en Brasil, en Bolivia no nos olvidemos que hay una dictadura, que hubo un golpe de Estado. Bien, Digamos, en este momento me parece que el panorama es muy complicado. Quizás uno tiene cierta esperanza con el Grupo de Puebla, con la cuestión de AMLO, que está allí, pero es difícil, digamos, porque también está Colombia con Duque. Es, digamos, un panorama muy complicado y que responde directamente a las órdenes del poder hegemónico. Lo que dice Trump es palabra santa y lamentablemente si no hay, digamos, una cohesión en la región, me parece que, más allá de las expresiones de deseo, ¿no? Es difícil en este momento pensar bien. en eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Podemos cambiar y te hago una pregunta a vos? Pregunte, por supuesto. Te quería preguntar, ¿qué sentís vos cuando este latiguillo que se acuñó ya y Trump el otro día también lo usó? Esto no puede seguir así, o si llega a ganar los demócratas, vamos a Venezuela. Lo dijo Macri acá en la campaña, lo dice Bolsonaro permanentemente. ¿Qué te pasa a vos porque vos estuviste allá, estuviste en febrero? ¿Sí? ¿Qué te Sí, pasa sí, sí. cuando alguien dice, si seguimos así, vamos a Venezuela? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, en primer lugar, Darío Vivas, acá me tiraron el nombre, Darío Vivas, el gran dirigente chavista, discúlpenme, no recordé, tuve una laguna mental, el dirigente que falleció de coronavirus. Y respecto a lo que me preguntás, bueno, mirá, yo fui 5 años seguidos a Venezuela, me quedé muchísimo tiempo, este total de 5 años, unos 10 meses, y la verdad es que vamos a Venezuela, ¿no? Habría que preguntarle, yo siempre digo, a un indigente, a alguien que vive en la Villa 31 en Buenos Aires, si le gustaría hacer Venezuela. Yo le preguntaría si le gustaría tener viviendas sociales, no pagar los servicios, que la gasolina sea gratis, que tenga su bolsa de alimentos y que tenga ese clima maravilloso, ¿no? Que en Buenos Aires en verano te morís de calor y en invierno tenés mucho frío y mucha humedad también, ¿no? Igual que verano, la humedad está siempre presente. Así que yo siempre digo que hay que comparar estrato social con estrato social. Es muy difícil. O sea, es como cuando acá un clase media, un clase alta te dice, ¿acaso a vos te gustaría nacer en Cuba? En Cuba te falta esto, te falta el otro. Bueno, pero vos no compares tu situación, compará la pobreza con pobreza. Yo en Cuba no veo pobreza estructural desde ese punto de vista y en Venezuela tampoco. No veo que sea una pobreza estructural como sí veo en el resto de Latinoamérica, claramente en Colombia. Acá en Argentina, la verdad que el problema habitacional todavía no ha sido resuelto. Brasil. De hecho, hasta los mismos índices del Banco Mundial no están ni Venezuela ni Cuba entre los países más desiguales. O sea,
La verdad que se ha estigmatizado tanto el vamos a Venezuela, vamos camino a Venezuela, que ya a esta altura espero que haya gente que realmente esté despertando y que además estos periodistas que dicen eso no te dicen el contexto que está Venezuela con bloqueo y sanciones permanentes y encima Eso me siguen con... parece O central. sea, claro, Eso no es un detalle, o sea, y hablar de Cuba y hablar de Venezuela y quitar el tema del bloqueo es una falacia. O sea, ¿cómo se puede evaluar la situación de Venezuela si no se analiza que la principal fuente de divisas que tiene Venezuela, que es el petróleo, está bloqueada completamente por Estados Unidos? O sea, ¿qué análisis se puede hacer de la situación de Venezuela y decir, bueno, no, Estados Unidos no tiene nada que ver, acá es el gobierno de Maduro y demás? Es un poco insólito. no, y además, lo que pasa es que ese mensaje de la clase dominante, que también repercute en por ahí en la clase más desclasada y repite lo mismo, pero claro, el mensaje es concreto. Si ustedes a mí me tocan mis intereses, ustedes van a sufrir. Eso es lo que quiere Claro. decir. Ustedes van a sufrir porque les va a pasar lo mismo que a Cuba y a Venezuela. Ese es el mensaje claro del imperialismo. No porque el gobierno venezolano tenga la culpa de que existan bloqueos. El gobierno venezolano tiene la culpa de haber hecho una ley de latifundios, de no dejarle el petróleo a Estados Unidos a un precio vil, un precio, a los venezolanos en la escuela le enseñaban que había bitumen, que no había petróleo de alta calidad y se lo llevaban todo para allá. Claro, no quieren que el gobierno siga construyendo viviendas sociales, ellos quieren que sus viviendas además no bajen de precio, o sea, hay un montón de cuestiones estrictamente económicas que por supuesto, como siempre, como en toda la historia del desarrollo de la humanidad, siempre con la estructura económica, que claramente es un mensaje mafioso de la clase dominante, es clarísimo. Siempre repiten lo mismo, ¿no? La hipocresía y el doble discurso constante, esa repite una mentira 1000 veces y se transformará en real. En realidad eso la verdad que sigue existiendo, sigue generando prácticamente la misma reacción por parte de aquellos que la escuchan, así que es realmente bastante, a mí realmente me pone mal ya estos temas, porque uno estando allá y habiendo vivido un montón de cuestiones con el pueblo, con el chavismo, que vos te das cuenta que llenas la calle, cómo tienen esa conciencia de clase real que nos falta a la mayoría de los pueblos latinoamericanos, esa conciencia revolucionaria real, que creo que ningún otro pueblo soportaría ese tipo de sanciones. Y ellos lo soportan y siguen apoyando. Así que espero realmente que salga de esto Venezuela, espero que el Caribe, Nicaragua, Venezuela, ahora que México, espero que López Obrador apoye como está apoyando, qué importante una potencia como México tenerla ahí con Sin López duda. Obrador. Y espero acá Alberto Fernández que continúe por este camino de ayudar al pueblo y una vez que salgamos de todo esto, empezar realmente con la integración latinoamericana, ¿no? Totalmente, la verdad que sí, uno espera siempre que a futuro cambien las cosas y termine primando la voluntad de los pueblos y no la voluntad de los que siempre pretenden pisotear a los demás cuando no obedeces a sus mandatos. Totalmente. Y decime, ¿qué te pareció? Ya ahora se me acaba de ocurrir otra pregunta que no te había... Escuchaste a Dualde hace poco, ¿no? Dualde fue un expresidente argentino en un periodo de Sí, transición, para que no conocen, que duró 2 años el mandato, luego de la crisis del 2001 y que hubieron como 6 presidentes en una semana. Bueno, Dualde se hizo cargo en 2 años de mandato, luego vino Néstor y bueno, hacia adelante más o menos sabemos lo que pasó. Contame, Dualde dijo que había posibilidades de un golpe de Estado en Argentina. A ver, decime vos qué pensás. me pareció gravísimo, pero sobre todo porque lo dice un ex presidente de la Nación, más allá de que haya sido presidente no elegido por el pueblo, fue presidente interino. Y la verdad que me resulta peligroso, la verdad que innecesario. No creo que sea inocente, o sea, me parece que después él salió a desdecir, se dijo, bueno, en realidad me falló la cabeza, dijo una cuestión así. Me parece que nada de lo que diga Dualde puede ser tomado, digamos así, a la ligera. Recordemos que durante su presidencia fueron asesinados Costec y Santillán en una represión policial en Buenos Aires. Me parece que quizás responda a determinadas cuestiones que están sucediendo, y vos mencionabas hace un rato al monopolio Clarín. Bueno, hay toda una cuestión ahora con un decreto que ha fijado
las tarifas de telecomunicaciones se han declarado de, digamos, Interés creo que público fue, de... sí, de interés público, pero no solo las telecomunicaciones, también Internet, bueno, Sí, todo. sí. Y Clarín tiene un gran porcentaje de ese negocio. Yo no sé si no tiene que ver una cosa con la otra. Si justo cuando sucede eso, Ah, bien. esta persona que fue bastante funcional, digamos, a las cuestiones que en ese momento necesitaba Clarín, como por ejemplo licuar su deuda a partir de una devaluación bestial, que fue lo que sucedió en el 2002. No sé si está, probablemente me equivoque, pero quizás no esté separada una cosa de la otra. Me parece muy sospechoso que de repente salga de la nada a hacer una afirmación de estas características. Después fue desmentido por el propio ejército y me resulta doloroso porque, digamos, hay mucha gente, y retomando un poco lo que hablábamos de los anticuarentena y demás, en las manifestaciones se hablaba de dictadura, de que estamos en una dictadura y demás. Y ojalá eh, no tuviésemos que tener que soportar esa declaración tan dolorosa, porque hubo gente que fue asesinada, hubo gente que murió en la dictadura, hubo gente que no podía salir a decir nada, que los artistas que han sido censurados, que se tuvieron que exiliar. Y me parece muy triste que se diga tan livianamente que estamos en una dictadura cuando las personas que la padecieron, la sufrieron, y muchos no la han podido contar, eh, me parece muy grave, digamos, eso me parece que no hay que minimizar las cuestiones. Que uno no esté de acuerdo con un gobierno, me parece totalmente válido, que se manifieste, bueno, depende de las circunstancias y demás, pero por cualquier cosa decir que estamos en una dictadura me parece una liviandad muy grave. Y en ese sentido las declaraciones de Dualde son gravísimas, pero aparte por cómo lo dijo, porque dijo, bueno, pero acá nosotros somos campeones mundiales en los golpes de Estado. ¿Cómo un presidente democrático va a decir eso? Me parece, digamos, como decir, bueno, si ha pasado, le va a volver a pasar a este país porque este país es así. No, señor, me parece que es una irresponsabilidad muy grave. Hay que medir, sobre todo, medir las palabras en un contexto que es muy difícil. Hablar así de dictadura y de golpe de Estado me parece muy grave. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Quería decirte antes, porque viste que dura 1 hora el live y por ahí en cualquier momento me empieza la cuenta regresiva. Por las dudas, si te corto cuando estás hablando y justo me empezó la cuenta, así como ya está que termina, Terminó. aprovechamos todo el tiempo. Viste, por la duda, y te voy a despedir rápido y se corta. ¿Sabés? Te quería preguntar lo siguiente con respecto a esto que me decís de Dualde, que estoy por supuesto de acuerdo con vos. Pues leí algún escrito por ahí. Si tenemos a Brasil con el golpe que le dieron a Lula, que está bien, no fue un golpe militar directo, pero digamos que está ahí. Sí, Tenemos a Bolivia que le dieron un golpe de Estado a la vieja usanza, como en la sí, época de los 70. Espantoso fue. Yo tengo un amigo que fue observador internacional y que estaba ahí, me contó un amigo italiano. Fue terrible, él sentado terrible. al lado del embajador de Estados Unidos. O sea, fue terrible. Después tenemos a Chile, que desde el golpe de Allende, básicamente la estructura pinochetista, la oligarquía al poder nunca se ha ido. Ahí tenemos las consecuencias hace poco, un pueblo chileno por suerte más despierto, un pueblo realmente muy valiente y admirable lo que hizo. Tenemos ¿a quién más tenemos? A Colombia, que tenemos décadas y décadas de manejos también de la oligarquía en el gobierno, sabemos como un máximo productor de cocaína a nivel mundial, con bases estadounidenses, prácticamente cediendo la soberanía terrestre, aérea y marítima a Estados Unidos. ¿Y por qué pensás que en Argentina no se podría dar algo así en estos años que vienen? ¿Qué hace Argentina diferente a esos países? Decime vos tu opinión. Mira, yo creo que hay una concientización muy fuerte en lo que respecta a las políticas de memoria y verdad y justicia. No sé si recordás que Macri intentó poner un decreto del 2 por uno que beneficiaba a los genocidas de la dictadura Sí, y salió el pueblo masivamente, masivamente, fue increíble. A oponerse a eso. Entonces lo que me parece que hay es que más allá de alguna que otra declaración poco feliz o muy malintencionada, la gran mayoría del pueblo argentino
bajo ningún concepto va a aceptar volver a un régimen dictatorial. O sea, lo que ha pasado ha sido tan doloroso y tan grave y después, con los años, hemos tomado las personas que digamos, yo era muy chico en la época de la dictadura, pero las personas que tomamos conciencia de lo grave de todo lo que ha sucedido, creo que no vamos a permitir que vuelva. Es difícil, ¿no? Porque cuando está el poder hegemónico detrás de determinados intereses, uno dice, bueno, es una batalla difícil y casi perdida, pero en este caso me parece que el pueblo argentino de ninguna manera, es por el pueblo, por las manifestaciones populares, porque la gente ha tomado conciencia de que de ninguna manera, o sea, una democracia tiene sus defectos, tiene problemas, tenemos que resolver la cuestión de la pobreza, como decías vos, que estructural que hay en el país, muy grave. Incluso los trabajadores de la salud han sido visibilizados a partir de esta pandemia, pero bajo ningún concepto volver a un régimen dictatorial. Eso le ha hecho mucho daño al país en todos los sentidos, en el sentido moral, en el sentido humano y en el sentido económico, sin lugar a dudas también. Bien, perfecto, sí. Bueno, acá Mariano, cuando habla del proceso de concientización, sin duda durante 12 años, que hay que decirlo, porque hay que decir las grandes victorias de Ujú. Néstor, un mandato, Cristina, 2 mandatos, se trabajó muchísimo el tema de este tema que fue tan grave en los 70 como la constante violación de los derechos humanos. La verdad que es cierto que decís vos, hay un proceso de concientización muy grande, estamos de acuerdo en eso. Y bueno, mira, acá nos dice, ya para ir terminando, para leer acá a la gente que se conecta, dice Roberto, acá de Perú, dice, francamente uno escucha en el Perú a la mayoría de esos que salieron de Venezuela y realmente no sé cómo definirlos, por todo lo que cuentan de su país y de su gente, y te lo digo sin ser madurista. Bueno, está hablando de los venezolanos que le han hecho una muy mala propaganda, no al gobierno, que puede ser opositor o no, sino a su país en general, y creo que han sido una de las cosas que más ha afectado negativamente al gobierno también, no solo al país, es esta gente que ha salido y que habla pestes. Bueno, mira, Mariano, hemos llegado, no te tengo que apurar con el tema del tiempo, todavía queda un poquito, así nos despedimos bien. La verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero realmente, contame el frasco, ahora están en un stand-by, en este momento no están saliendo al aire. No, terminó la primera temporada, Bien, tuvimos un año y varios meses, y bien. ahora la verdad que la gente de Hispan TV 10 puntos siempre con absoluta libertad, nos deja hacer las locuras que se nos ocurren porque, bueno, para que vea el programa pasan cosas insólitas ahí y la verdad que siempre contentos y felices de trabajar con Hispan TV y tenemos muchas expectativas y muchas ideas para la segunda temporada. No tenemos una fecha concreta, no te podría decir, bueno, tal día, pero muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar de nuevo allí con la segunda temporada del Frasco. Y Diego en la lucha tiene que estar, ¿no? Como invitado, así que te Ah, esperamos. dale. La verdad, un placer sería cuando vaya para Capital después de la pandemia, estén al aire, por supuesto, la verdad que sería genial. Bueno, él es Mariano Selman. Vayan a YouTube, pongan el frasco medio sin cura, perdón, sin censura, iba a decir sin cura. Vayan, entren, está muy bueno el programa. Espero verlos pronto, espero que le abran paso en la TV argentina también, me encantaría verlos, así nos ponemos con la familia a ver el frasco. Y bueno, muchísimas gracias Mariano, no sé si querés cerrar con algo y ya vamos cerrando acá la entrevista. Bueno, agradecerte a vos por la entrevista. Quiero mandarle un saludo y agradecer a todo el equipo, porque la verdad que el equipo del Frasco tenemos la dicha de trabajar entre amigos, somos amigos que hacemos lo que nos gusta, o sea que la verdad que no se puede pedir más. A Martín Bruno, a Javier Sleiman, a Gaby Lanuse que estaba por ahí comentando, a Fabiola, bueno, y a todo el equipo, la verdad que es un gusto, un honor yo lo único que hago es, me pongo ahí, hago alguna que otra payasada, pero es todo el equipo, el trabajo de un grupo humano increíble, así que tenemos muchas ganas de volver, así que espero que sea pronto y muchísimas gracias a toda la gente que ha comentado y bueno, gracias por soportarnos. Bueno,
Bueno, muchas gracias Mariano, saludo a la gente, gracias por estar ahí. Este canal va a ser, perdón, este programa, esta entrevista va a ser descargada, va a ir al canal de YouTube Diego en la Lucha para que lo vea mucha más gente. Y bueno, hasta luego, hasta la próxima y seguimos en contacto, Mariano. Abrazo. Gracias, saludo a toda la gente. Síganme en Instagram. Síganlo en Instagram, sí, sí, sí. Chau, chau. Chao.